estos hijos gemelos que vinieron de manera providencial de parte de Dios debido a que no podían tener hijos, lo mismo que había pasado su padre, Abraham y Sara, pues ahora lo estaba viviendo Isaac y Rebeca, no habían podido tener hijos y tenía su esposa estéril, pero en la inmensa misericordia de Dios, el Señor les concede tener hijos. Estos hijos fueron dos jimaguas o gemelos que iban a representar dos naciones, y como nosotros vimos, se establecen algunos conflictos dentro de estos dos hermanos. Conflicto que vimos como primer punto también fue atizado por dos aspectos que hubo en la vida de los padres y en lo que concierne a la crianza con los hijos y al trato de los padres con los hijos. Los dos elementos que fueron nocivos grandemente fueron la parcialización y la sobreprotección. Estaban parcializados. De hecho, cuando comenzamos a leer la escritura, en los textos que hemos acabado de leer en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que uno decía amaba a Esaú porque comía de su casa a Jacob, más Rebeca amaba a Jacob. Así que había una parcialización acá en los padres, y eso provocó pues algunas diferencias muy serias, muy recias con los hijos, a punto que terminó en un conflicto, en una abrupto, en una colapsa la relación entre la familia. Así que eso nos dejó un desafío como creyentes, y es que nosotros, los que tenemos hijos, tenemos que ser muy cuidadosos en la crianza de los hijos, y los que tienen más de uno pues deben ser doblemente cuidadosos en la crianza de los hijos y ser muy sabios a la hora de tratar con ellos, porque los dos muchachos son iguales y no podemos mostrar mayor afecto por uno que por el otro. Los dos necesitan ser amados de la misma manera y deben ser valorados de la misma manera. Así que un elemento muy importante también que yo creo que no se dijo el domingo pasado, y creo que es importante, para los padres que tienen más de dos hijos tenemos que presentarles ese amor igual, y también para los padres, escuche, porque hablamos de los abuelos, y también los abuelos cómo se convierten en sobreprotectores y a veces quieren hasta quitarle autoridad a los padres, pero no tocamos el aspecto de que cuando hay hogares donde hay un padre donde no es hijo, uno de los hijos no es de él, o una madre donde uno de los hijos no es de él. Así que yo creo que ahí hay que entrar en un análisis también, porque como dice un dicho popular por ahí, el dueño de la vaca es el dueño del ternero, también. Así que si ha llegado un padre a un hogar y se conformó un hogar donde hay un hijo, ya que no pertenece a él, sino que es hijo de su esposa, quizás tuvo alguna relación y enviudó, después se casaron, como sea que haya sido, lo cierto es que tiene que también responder de igual manera y mostrar el afecto a esos dos hijos. No podemos parcializarnos en ningún concepto. Así que ese fue uno de los temas que estuvimos viendo. Vimos los errores, donde pueden las consecuencias que traen de ser parcializar los sentimientos, y también de ser sobreprotectores, y los complejos que crean los muchachos y cómo afecta su vida. Otro de los puntos que vimos, el punto 2, era cómo somos continuamente bombardeados, atacados con propuestas que son nocivas a la vida y que van a la vida del creyente, y que van en detrimento de sus valores eternos y de sus valores espirituales. Vamos a ver que continuamente se nos proponen cosas, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo, ya sea en el círculo de amistades del barrio, pero continuamente se están haciendo propuestas que van en contra de nuestras valoraciones, de nuestros principios, que van en contra de nuestras convicciones. Y entonces tenemos que ser muy selectivos en esto, porque estamos permeados de esa mala información de antivalores, y bajo ningún concepto podemos cambiar las bendiciones por la miseria de este mundo, lo eterno por lo temporal de este mundo. Y una de las cosas que entendimos es que estas propuestas llegan justamente en los momentos que más nosotros los necesitamos. Las propuestas llegan justo cuando la persona más necesitada está. Cuando la persona está necesitada de una relación afectiva, pues ahí llega una persona que no comparte la misma idea, que no comparte las mismas convicciones, y que tristemente se va a convertir en un lastre para el crecimiento espiritual. Llega cuando estás en problemas económicos y van a haber propuestas que van en contra de los preceptos que están en la palabra de Dios, y definitivamente roba las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así que tenemos que entender de que todo lo que en este mundo se nos va a proponer y se nos va a brindar, todo es temporal, todo es efímero, no puede ser cambiado por una bendición que va a ser
por toda la eternidad. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, hubo un elemento que hicimos de manera introductoria, y es que hacíamos referencia cuando Martín Lutero en una ocasión dijo que teníamos que tener especial atención en estos dos personajes, en estos dos hombres que se describen en esta porción de la Biblia, tanto en Esaú como en Jacob. ¿Por qué? Porque suele ser que muchas veces nosotros nos identificamos con uno de ellos. Hay veces que nosotros podemos ser como un Jacob y otras veces podemos ser como un Esaú. Así que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tener una mente muy perspicaz, muy sagaz, para no incurrir en las actitudes incorrectas que tanto tuvieron Esaú como Jacob. Yo creo que tenemos que hacer ese tipo de análisis, y vamos a entrar entonces en esta mañana a analizar como primera persona la persona de Esaú. Primeramente vamos a hablar acerca de Esaú. ¿Quién era Esaú y qué fue lo que caracterizó a Esaú? Pues podemos decir que Esaú es ese hombre que muestra una cosmovisión existencialista. Esaú es el hombre que tiene un concepto de la vida completamente existencial. ¿Qué cosa es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que se enfoca mayormente en las vivencias más que en la esencia. Y no en cuanto a los conceptos y al razonamiento, el existencialismo le da un mayor lugar a las vivencias subjetivas que al racionalismo. Por lo general, la persona existencialista suele ser un hombre superficial, poco analítico, y una persona que vive por el hoy y el ahora. No le interesa más nada que solucionar sus problemas del momento, satisfacer la sed del momento, satisfacer el hambre de su alma justo en el momento que está viviendo. Él se preocupa por el momento existencial, por el momento que está viviendo. Ahora, el mundo que usted y yo vivimos, que estamos viendo correr delante de nosotros, este mundo que se ha caracterizado por la posmodernidad, es 100% existencialista. Las personas hoy buscan vivir el momento, buscan disfrutar al máximo del momento. Pocas personas son reflexivas en cuanto a las convicciones eternas se refiere. Pocas personas se ponen a reflexionar en las cosas que perduran y son objetivas. Mayormente son superfluas, son superficiales, y ese es el hombre que usted y yo estamos viendo continuamente delante de nosotros. Ese es el hombre que vemos en la calle caminar sin Dios. Se ocupa por lo que por lo de la hora, por satisfacer sus deseos carnales, olvidándose de los valores eternos. ¿Se entiende hasta ahí? Y ese es el personaje que está mostrando la persona de Esaú. Esaú tiene un concepto existencial. Esaú dice, no me interesa el mañana, me interesa ahora satisfacer mi hambre. Yo vengo cansado, yo vengo angustiado del trabajo, de la cacería, vengo exhausto, sudoroso, lleno de olor a monte. Estoy angustiado aquí hasta lo sumo. Necesito un potaje. ¿Y quién me puede dar ese potaje? Ahora, ¿cuánto hay que pagar? Lo que haya que dar, lo que haya que cambiar, lo que haya que decir, no importa, es el momento, es el ahora. Y mire cómo es la valoración de Esaú, que Esaú dice, ¿para qué me hace falta a mí la primogenitura si de todas maneras yo me voy a morir? Me voy a ir de este mundo, yo me voy a partir de este mundo, ¿para qué me hace falta eso? Y menospreció esa primogenitura. Y esa valoración la gente dice, bueno, pues disfruta el hoy y ahora, que es lo que te vas a llevar. Disfruta el momento, vive la vida loca, vive la vida desenfrenadamente y de una manera licenciosa, que eso es lo que te vas a llevar. Pues tristemente eso no es lo que te va a llevar, porque tú no te vas a llevar nada de esta vida. Desnudo entraste a esta vida y desnudo te vas a ir de ella. Sin posesiones entraste a ella y sin posesiones te vas. Ese pensamiento faraónico que muchas veces nosotros tenemos. Usted sabe que los faraones los enterraban con toda su riqueza. Y esas pirámides que ustedes ven son tumbas. Muchas de ellas es en Egipto. Y esas eran precisamente los faraones. Ya la estaban haciendo y ya se estaban construyendo sus tumbas. Para cuando ellos murieran, los enterraran ahí llenos de oro y de diamantes y de cosas preciosas. Para luego los saqueadores de estos tiempos acabar. Entonces, amado, ese hombre posmoderno, 100% existencial, piensa de esa manera. Ahora, ese pensamiento no puede inundar el corazón del cristiano.
Bajo ningún concepto. Y usted sabe por qué las personas piensan de esa manera, actúan de esa manera, porque es lo que ellos piensan. Parafraseando las palabras del hombre más sabio de la tierra. Usted sabe lo que dijo Salomón. Salomón dice, porque conforme a sus pensamientos, a los pensamientos de su corazón, así es él. Así es el hombre, conforme a lo que piensa. Esaú está actuando de esta manera, porque esos son los conceptos que dominan su mente. Esas son las valoraciones a las que él llegó. Conceptos fatalistas: la vida se termina, la vida se acaba, no hay nada después de esto, a disfrutar ahora. Y esos conceptos han permeado su mente y determinan su andar y sus actitudes en la vida. Por eso nosotros tenemos que ser muy vigilantes en qué dejamos que entre a nuestra mente. Porque es de ahí, de la mente, y como muchas veces en la escritura se habla, no solo se habla de la mente también se utiliza la palabra corazón para hablar de estos dos aspectos en una misma idea. Tanto la mente como el corazón. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, usted sabe de dónde salen los malos pensamientos, las blasfemias, los adulterios, las codicias, los malos testimonios, la fornicación. ¿De dónde sale? Jesús dijo, ¿de dónde sale? Si no es del corazón. De ahí sale. ¿No dice Jesús también? Bueno, y de la abundancia del corazón, de ahí habla la boca. Cuando usted ve a una persona que está hablando y que lo que está soltando por su boca es odio, es rencor, es represalia contra otra persona, eso es lo que hay ahí. Eso es lo que hay ahí. Él no está diciendo palabras al viento, él no está diciendo palabras sueltas. Eso es lo que sale de su alma. Eso es lo que está en su mente, eso es lo que ha formado su cosmovisión. Por eso, amado, conforme a lo que pensemos, así vamos a actuar. Si nuestra mente está llena de ira, ira es lo que vamos a soltar. Si nuestros conceptos de la vida son fatalistas y son del hoy y el momento y del ahora y no me preocupan los valores eternos, así de esa manera vamos a vivir. Si nuestra mente está permeada por una avidez muy grande por lo material, amando lo material y desviviéndonos por lo material, así vamos a vivir. Porque conforme a lo que tengamos conformado, eso es lo que vamos a hacer. Si tu mente está conformada por preceptos bíblicos, por los valores eternos, si está permeada de la espiritualidad, así de esa manera vamos a vivir. Y entonces vamos a disfrutar las bendiciones de Dios y la comunión con Dios y vamos a deleitarnos en eso. La pregunta es, ¿qué estamos dejando llegar a nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Estás permitiendo que la mente, que los conceptos y valoraciones en la mente de tus hijos los conforme, los edifique y los construya Hollywood? Estamos permitiendo que los conceptos en la mente de nuestros hijos y nuestras mentes los construya un videojuego o una serie determinada. No tenemos que ser analíticos en ese asunto, porque conforme a cómo ellos piensan, así van a actuar. Conforme a cómo pensemos, así vamos a actuar. Me acuerdo de una de las películas preferidas mías. Mira, una de las películas preferidas, he tenido que reevaluar eso, porque una de las películas preferidas mías es El Gladiador. ¿Cuándo la han visto? Yo no cuento aquí igualito que yo, enredado. A mí me encanta esa película El Gladiador. Claro, uno trata de sacarle los aspectos positivos a esa película, pero cuando usted va al meollo del asunto, es una película que está saturada de un hambre de venganza, de odio, de rencor. Yo voy a matar a esa gente que me mataron a los míos. Y tenemos que tener cuidado, porque el mundo muy sutilmente, con banda sonora, con una familiarización del personaje, te va a estar poniendo en pequeñas dosis el veneno que él quiere. ¿Te das cuenta? Y entonces después nosotros viendo una serie, estamos apoyando un adulterio. Y nos encontramos nosotros cristianos bien sentados frente al televisor diciendo, pero él se tiene que quedar con ella porque su esposa no lo comprende. Ella sí lo entiende, ella sí es buena, la esposa es una tirana, la esposa es mala, es su esposa. Y mira por dónde está nuestra mente. Ellos sí son buenos. Ellos se tienen que quedar juntos al final, apoyando una fornicación, un adulterio, una infidelidad. ¡Ay, qué hombre
más malo, ese hombre lo que tiene que... Ay, el principal tiene que matarlo. Oye, ¿cómo que matarlo si nosotros somos pro vida? Mátalo, que lo mate, que ese hombre es muy malo. Y mira dónde estamos, la mente del cristiano. ¿De qué estamos dejando que se llene nuestra mente, amado? Cuando nosotros, mire, amado, hermano, cuando el pastor de tu iglesia, el predicador que se para en el púlpito el domingo, o donde tú estés, que vayas y choques con un predicador y te diga que tienes que llevar tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y te diga que tienes que dejar que tu mente sea llena de la palabra de Dios, saturada por los valores eternos, eso no es un teque. Eso no es un teque, eso es que quieren el bien para tu vida. Eso es que te está dando las coordenadas, un rumbo a la bendición. Eso que te está diciendo cómo tener una vida exitosa, cómo tener una vida dentro del panorama de Dios y del programa de Dios y de las bendiciones de Dios. No es un teque pastoral. Es una charla genuina, real, auténtica, guiada desde el mismo trono de Dios, desde el cielo, diciéndote: esto, si cumples esto, si vives con esto, si llenas tu mente de esto, entonces te irá bien. ¿Se está entendiendo lo que digo? Eso es lo que dice la palabra. Cuando usted lee la escritura, en el libro de los Salmos lo va a encontrar, y en el primer salmo de la Biblia empieza de esa manera. El primer salmo de la Biblia, el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón. Ahí está la clave. Feliz 3 veces, dichoso el hombre. Bienaventurado el varón que no ha andado en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, escuche esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. En la ley de Jehová, ¿cuál es la ley? Esa es la palabra. En la palabra de Jehová Él se deleita, Él se goza en esa palabra. Él permite que esa palabra llene su mente y construyan sus valoraciones y sus conceptos. Entonces dice: será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, y su hoja nunca cae, siempre está nutrido, siempre está fortalecido y todo le sale bien. Ese es el principio que Dios le dijo a Josué. Josué, vas a entrar a la tierra prometida. Allí hay bendiciones. Allí vas a entrar donde fluye leche y miel. Pero hay cananeos. Hay gente con otras ideas. Hay gente con otras valoraciones. Cuidado con esa gente. Por eso te voy a poner de ahora mismo, anticipadamente te voy a decir la estrategia de qué tú tienes que hacer. Este libro de la ley lo pondrás por obra. No te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra. Recto va a ser el camino para que todo te salga bien en todas las cosas que emprendas. Ahí está la clave. Ya tú tienes el manual, Josué. Tú tienes el manual. Si fallaste es porque no lo leíste. Cuando vamos a comprar un refrigerador, ¿cómo se llama? Un ventilador, hace poco que hubo ventiladores. ¿Qué tiene el ventilador? Un manual. Si te sobraron tornillos, tú no te fijaste en el manual. Si le pusiste la base para arriba y las paletas para abajo, tú no te fijaste bien. Tú no leíste el manual. Porque el manual está concebido para que tú lo hagas bien. Y este manual está concebido para que salga bien. Para que nuestra vida funcione bien. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió una herencia preciosa. Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, el Señor le da lo que ellos identifican como el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, uno es. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai Echad. Eso le está diciendo Dios y le dice: escúchame Israel, Jehová tu Dios uno. En el versículo 6 le dice: y estas tablas y estas palabras de la ley las atarás a tu mano. Y eso es lo que hacían los fariseos. Tenían lo que llamaban la filatelia, que eran como pequeñas porciones de la ley amarradas en la mano. Pero es más allá de eso lo que Dios le está diciendo. No es que te la amarres en la mano, sino es que tus obras sean guiadas por la palabra. Porque tus manos significan lo que tú haces. Que tus manos, tus acciones en la vida estén dominadas por esa palabra. Y es más, le dice: y las atarás en tu frente y las tendrás como frontal en tus ojos. ¿Para qué? Para que todo lo que piense, todo lo que haga, todo lo que analice, toda valoración que tenga y todo lo que mires esté conforme a la palabra. Hermano, más tarde el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 12, la iglesia de Roma, le dice:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Cambia la mente para que cambien tus acciones. Cambia la mente para que cambien tus actitudes. Esaú necesitaba un cambio de mente. Si nosotros valoramos lo eterno más que lo temporal, si valoramos lo espiritual más que lo carnal, entonces nosotros vamos a estar alineados a Dios, a su voluntad, y nada podrá impedir que tú disfrutes las bendiciones que Él tiene para ti, y nada podrá impedir de que tú cumplas el rol que Él ha diseñado para ti y para mí. ¿Me dicen amén a eso? Okay. Esaú es ese concepto, ese hombre con una mente existencial, con una mente dominada por un concepto errático. Pero Jacob también tenía un concepto errático. También Jacob tenía una mente dominada por algún concepto que no estaba en armonía, estaba en total disonancia con la palabra, con la ley, y con lo que él había aprendido de generación a generación. ¿Cuál era el pensamiento que dominaba la mente de Jacob? ¿Sabe cuál era el pensamiento de Jacob? El fin justifica los medios. Esa era la idea. ¿Qué quería Jacob? Bueno, Jacob quería la primogenitura. Él dijo la primogenitura. De hecho, déjeme decirle que Jacob estaba dando una mayor valoración a lo que el otro estaba desvalorizando. Él sabía lo que implicaba ser primogénito. Él sabía que esto tenía un peso grande, que esto era una bendición impresionante. Y él dijo, bueno, yo tengo que darle valor a lo que mi hermano no le está dando valor, y yo desearía esa primogenitura. Por ahí estamos bien. Él sabía que un primogénito en el antiguo Israel significaba que él iba a heredar la mayor porción de la herencia que le transmitía a su padre, que le dejaba a su padre. Pero no solamente por la herencia, sino que el primogénito era el que vendría a ser el sacerdote del hogar, el guía espiritual del hogar, el cabeza de familia. Y en el caso de esta familia específicamente, estaba conectado con la formación de un pueblo donde Dios tenía un plan de redimir a la raza humana. Porque en ese pueblo, que es el pueblo de Israel, Dios iba a traer a nacer su Mesías, y posteriormente iba a hacer nacer la iglesia, y la iglesia iba a ser luz a las naciones. Entonces ellos van a ser los progenitores. El primogénito iba a ser el progenitor del Mesías, directamente en la línea sanguínea del Mesías. Wow, eso era un privilegio grande, amado. Y Jacob está valorando eso. Jacob dice, esto es bueno. Eso es bueno. Mire, hace unos días leyendo acerca de este tema, yo me encontré un comentario interesante, la forma en que recrea supuestamente la conversación entre Jacob y Esaú. Yo me imagino que lo que hizo fue extrapolarse el escritor y tratar de pensar de cómo Jacob le está proponiendo eso a Esaú. Y él le está diciendo, y yo se lo traje textualmente como dice el comentario, para que ustedes lo puedan disfrutar también. Y mira lo que dice. Lo que Jacob pidió a Esaú se podía decir de esta manera. Esaú, este es Jacob hablando. Esaú, a cambio de este plato de comida, tú me das lo siguiente. Tú me vas a dar lo siguiente. De los bienes de mi padre, cuando él muera, yo me quedaré con una porción que es el doble que la tuya. Al morir mi papá, yo seré el sacerdote y el profeta de la familia. Por lo tanto, el líder espiritual con privilegios únicos delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jacob de Esaú. Dice más. Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, nuestro abuelo, una nación grande. De aquí en adelante tu descendencia no contará para nada, y seré yo quien ocupe el lugar de uno de nuestros padres, de uno de los padres de la nación que Dios va a formar. Yo voy a ser el padre de esa nación que Dios va a formar. Ya tú no vas a estar, tú me lo estás dando, yo te doy este plato de lentejas y yo voy a recibir ese privilegio. Dice, pero además Dios prometió darle al mundo un Mesías, y en el lugar de que tú seas el progenitor de ese Mesías, seré yo. Y no, entonces será llamado ese Mesías como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, que no se va a llamar ese Mesías como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú.
Eso significa lo que estamos canjeando hoy aquí, Esaú. Eso significa lo que estamos cambiando tú y yo. Y así sucedió. Cuando usted lee la Escritura, ¿cómo se conoce? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esaú no figura para nada. Hermano, él estaba valorando algo positivo ahí, ¿sí o no? Él dijo, oye, esa bendición yo la quiero, es una cosa preciosa. Yo estoy dándole valor a lo que tú no le estás dando. ¿Dónde está el problema? En los medios que él usó. ¿Dónde está el problema grave? ¿Dónde está la afectación? En que él sabía, él está dando valor. Él dice, esto es espiritual, esto es bueno, pero yo voy a usar una metodología que no está en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces él utilizó medios carnales, medios de habilidades, medios inmorales y antiéticos para lograr su propósito final. Y eso, amado, Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Dios valoró su bendición, que él quería la bendición. Dios le aplaudió eso, pero Dios no le dijo, pero la metodología no me agrada. Y aunque tú vas a ver más adelante que Dios usó hasta esa situación para hacer su propósito y llevarlo adelante, Él no aprobó eso. Él no aprobó eso porque más adelante Dios mismo procesa a Esaú. Y él le dijo, tú te has convertido en un engañador, tú te has convertido en un habilidoso, tú te has convertido en un sinvergüenza, pero yo te voy a poner con uno más sinvergüenza que tú. Porque para todo zapato hay una horma. ¿Cuántos creen eso? Y entonces Saúl, que se creía que era un bárbaro, que si era ingenio, yo estoy aquí, no me pasa nada. Dios le dijo, te vas a poner a trabajar con un hombre que se llama Labán, que te va a engañar por 14 años. Tú eres engañador, vas a saber lo que es ser engañado. Tú eres bárbaro, vas a ver lo que hay otro siempre más bárbaro que tú. Y él engañó a su hermano, engañó a papá, engañó a todo el mundo. Pero después Labán le dijo, no, trabájame 7 años por esta niña, hija mía. Y cuando se fue a casar le puso la otra. Y le dijo, si quieres esa tienes que poner 7 años más. 14 años le costó el juego. Y Dios lo procesó. Pero mano, en la obra de Dios, en el reino de Dios, el concepto del fin no justifica los medios. Justifica los medios. No funciona. Dios no aprueba eso. Por más brillante que puedan ser nuestras ideas, por muy loables que sean, por el bien que traigan, la metodología importa mucho. La metodología importa mucho. Y lo podemos ejemplificar. Usted se imagina, usted está en un centro de trabajo. Y voy a poner el ejemplo para que podamos entenderlo más, porque hay veces hay que ilustrar a la gente, aterrizarle mucho más las cosas a la aplicación. Un centro de trabajo, un cristiano con otro cristiano, pero hay un cristiano que está en un puesto por encima de él, pero no está haciendo bien su trabajo. Dice, vos estás dando un mal testimonio. No está haciendo bien el trabajo. Yo sé que tengo las condiciones, yo sé que tengo la preparación para ocupar ese lugar y hacerlo mejor que él. Y darle gloria a Dios. Y que la gente diga, mira, porque está un cristiano ahí, voy a empezar a hacer una campaña contra el cristiano este. Y voy a serrucharle el piso. Está bien, el propósito está bien, el método está mal. ¿Se entiende eso? Está ahí. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Tenemos que tener mucho cuidado con los métodos que usamos, porque tienen que venir en armonía con la Biblia. El pueblo de Israel era duro de cerviz, fuerte, rebelde. Hoy le estaban dando carne y ya mañana ellos querían otra cosa. Dios le abría el mar rojo y pasaban en seco. A los 3 días ya ellos estaban protestando porque tenían aguas amargas. En 3 días, solo 3 días de camino, vinieron aguas amargas. Ya no se acordaban que hace unos días Dios le abrió el mar. No, también nosotros somos así. No vamos ahora a convertirnos en... No, también nosotros somos así. Y un momento donde ellos están pidiendo porque están muriendo de sed. Hay agua, nos trajeron de Egipto, que teníamos agua y ahora aquí estamos secos. No tenemos cómo tomar, cómo beber agua para alimentarnos, hidratar nuestro cuerpo. Y ahí Dios le dijo a Moisés, ve y háblale a la peña. ¿Usted sabe lo que hizo Moisés? La intención era buena y Moisés tenía todas las justificaciones del mundo, pero Moisés cogió la vara y golpeó la peña. ¡Pah! Y golpeó la peña y le dijo, ustedes son un pueblo rebelde, aquí tienen agua de la roca. Y salió agua de la roca, pero Dios le dijo, ¿tú sabes cómo te va a salir el jueguito ese?
Porque tú eres bárbaro, tú quisiste ser del Hollywood, le dijo Dios, de coger la vara y tirar contra la peña, ¿no? Tú no vas a entrar a la tierra. Tú no me honraste delante del pueblo. Moisés, tú eres mi representante allí. Y tú no diste gloria a mi nombre. Por tanto, Moisés, tú vas a ver la tierra de lejos, pero la va a heredar mi siervo Josué. Qué triste noticia, ¿eh? Después de haber bregado tanto, perderlo así en un segundo. ¿Por qué? Porque los métodos que usó fueron incorrectos. Preguntémosle a David. Preguntémosle a David, que quería llevar el arca a Jerusalén. Y eso era bueno, pregunto, ¿era bueno llevar el arca a Jerusalén, sí o no? Era precioso. ¿Qué simbolizaba el arca en el antiguo pacto? ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Y donde estaba el arca había prosperidad. De hecho, el arca, después que este evento, que les voy a narrar a continuación, no se pudo consumar, David dejó el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo. Y allí dejó el arca. Y por 3 meses la dejó allí. Y dice, después se da un reporte, el cronista que dice, y prosperó la casa de Obed-Edom Geteo en esos 3 meses. ¡Wow! Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y le voy a dejar un Geteo. Esos son detalles interesantes que yo, leyendo acerca de eso hace tiempo, me percaté que después de eso, cuando David logra llevar el arca a Jerusalén, usted sabe qué hizo Obed-Edom Geteo, se fue donde estaba el arca. Y vivió allí donde estaba el arca, porque dijo, lo que yo experimenté allí fue tan grande que yo no quiero soltar eso. Bueno, pues resulta que David quería esa bendición. Ahora David va a llevar el arca a Jerusalén, pero no utiliza medios correctos. El propósito es bueno, pero el fin no justifica los medios. El propósito de llevar el arca a Jerusalén, ¿qué hizo? Un carro nuevo, como los hacían los paganos. Un carro nuevo y demás. Y Dios le dijo, no es así. Hay que ponerla encima de los hombros de los levitas. Y hay que sacrificar. Cuando avancemos un poco hay que hacer un sacrificio. Tú hiciste las cosas incorrectamente, David. Por tanto, no va el arca. Y murió hasta una persona, hubo pérdida. Porque déjame decirte algo. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas conforme a lo que nosotros creemos y conforme a nuestras ideas y conforme a nuestras valoraciones, no teniendo en cuenta los principios de Dios, terminamos haciendo más daño que el bien que pensamos hacer. Terminamos haciendo más daño que el bien que empezamos a hacer. David, en esa trayectoria llegó a un lugar que se llamaba la era de Nacón o de la era de Kidón, dice otra porción de la escritura, donde había irregularidad en el camino, y cuando el arca se cayó en un hueco, en un bache cubano, para que tú veas que los baches vienen de atrás, ¡bum! En un bache, Usa quiso poner la mano para aguantar el arca y ahí mismo quedó muerto. Ahí mismo quedó muerto. Y Jacob, pensando que estaba haciendo un bien, hizo más daño. ¿Qué pasó? 2 hermanos perdieron su amistad. Se dividieron 2 hermanos. Tuvo que salir huyendo de su familia. Ahí están las consecuencias. Tuvo que salir huyendo de su hogar, algo que le costó tanto que nunca más volvió a ver a su mamá. Porque estando allá en otro lado, su mamá murió y él no la pudo ver nunca más. Y le dio más sufrimiento a los padres, porque los padres tuvieron que privarse de la presencia de un hijo en casa. Terminó haciendo más daño que el bien que pensó que estaba haciendo. Hermano, tenemos que tener mucho tacto y ser muy sabios a la hora de emprender cualquier proyecto. Y recordar que nosotros tenemos una palabra, la palabra de Dios, infalible, inerrante, no se equivoca, no hay error aquí. Y conforme a lo que ella me dicte, yo tengo que actuar. Y si hay momentos en la vida que yo no veo que específicamente, explícitamente está lo que yo tengo que hacer en la palabra, porque hay veces la gente dice, pero la Biblia no me dice que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Hay una cosa que se llama ética cristiana, libertad cristiana. Hay principios que se desprenden de la Escritura. Hay conceptos que están implícitos, aunque no explícitamente hablados. Y conforme a eso debemos actuar. Voy a ir terminando ya con otro punto, y ese es el final. Y es que toda siembra trae un resultado. Toda siembra tiene un resultado. Ese es el mayor secreto del infierno. Y cuando nosotros leemos este texto, amados,
Talmente parece, mira, si nosotros le paramos la lectura aquí, detenemos la lectura y no seguimos leyendo la Biblia, pues es hasta fatalista. Porque mira cómo termina el verso 34, dice, y entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y él comió y él bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú su primogenitura. Y ya, y termina así. Y nosotros decimos, ve, pero hay cosas que la gente hace malas y le salen bien. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Porque la historia no termina aquí. La historia no termina aquí. Usted sabe lo que dice. Se habla hasta de Esaú en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos dice, y él procuró luego esa primogenitura con lágrimas. Pero ya le era tarde. Ya le era tarde. No pudo. Para toda acción hay una consecuencia. Y eso es lo que el infierno nos dice. Él nos dibuja el castillo. Él nos propone lo que hay delante. Pero no nos habla de las consecuencias que trae el pecado. No nos habla de la siembra. No nos habla de la cosecha, perdón. No nos dice que tú vas a recoger. No nos dice que Dios nos va a pasar una factura por nuestras acciones. No lo dice nunca. Si David se da cuenta, amado, de lo que le iba a costar su jueguito con esa mujer Betsabé, él no lo hace, amado. Si él llega a mirar por una pequeña hendidura de lo que iba a ser su vida después de esa noche con ella, él no comete ese error. Porque nunca más se apartó la espada de su hogar. Sus hijos fueron rebeldes. Su hogar fue un desastre. Porque hay consecuencias, amado. Y hay gente que piensa y dice, mira, total, fulano hizo aquello, hizo lo otro y le va bien en la vida. No, amado, no. Usted no sabe si le va bien o no. Usted no ha terminado de ver la película de su vida. Usted no sabe la realidad cuando esa persona cierra la puerta. Mira, fulano se casó con un inconverso o se casó con una inconversa y son felices, le va bien. Quizás esa sea la versión que te cuenten para no admitir su error. Quizás esa sea la historia que te aparenten para no admitir su desgracia y su miseria. Pero no importa, deja que los años pasen. Si no pasara nada, yo dejo de creer en esto, amado. Pero yo creo que la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso yo lo creo. Vamos a aplaudir al Señor, sí. Amado, y yo no quiero, pero déjame abrir un paréntesis aquí, comillas. Yo no quiero que usted piense que el pastor está esperando que le salgan mal las cosas a esa persona. No. Nosotros, nuestra actitud cristiana, nuestra actitud espiritual es orar por esa persona. Amar a esa persona, porque amándolo harás volverlo de su pecado. Y el amor cubrirá multitud de faltas. No, espérame, deja, tú verás que va a salir un cáncer. Tú verás. No, amado, eso no es espiritual, eso no es correcto. Pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. David puede darnos testimonio de ello. Jacob puede darnos testimonio de ello. Esaú puede darnos testimonio de ello. Si llegan a saber lo que le venía detrás, no lo hacen. Porque para todo hay una consecuencia. Todo fue muy bonito dibujado en el jardín del Edén. Come eso y tú vas a ser como Dios. Tú vas a saber el bien y el mal. Lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. No. Dios fue claro y dijo, el día que coma de esto, perecerán, morirán. Hay consecuencias. Siempre habrán consecuencias. Si Salomón llega a saber que su extravío por querer la grandeza en el reino, por querer tener más conexiones económicas, casarse con hijas de Faraón, casarse con mujeres paganas, eso le iba a traer problemas, hasta idolatría en el reino de Dios. Y que posteriormente iba a traer la ruptura de un reino que iba a ser el reino dividido en la Biblia, Israel norte, Israel sur, trayendo desgracias y conflictos. Oye, yo creo que Salomón dice, no vale la pena. No vale la pena. ¿Cuánta gente te pudieran decir hoy tristemente desde ese lado diciendo no vale la pena traicionar a tu mujer por 30 minutos, 15 minutos, como tú seas, con una relación de fuego y pasión? Porque lo que vino después fue una hecatombe, amado.
y lo proyectaste en tu casa, esa miseria con tus hijos, y perdiste esta riqueza. Y te lo pueden decir, si yo llego a saber las consecuencias, no lo hago. Pero ese es el mayor secreto del infierno: tapar las consecuencias. Tapar las consecuencias. Para que nos quedemos en un pensamiento superfluo. Escucha esto que te voy a decir. Lo que Dios te dio es una bendición. Escúchame a los hombres que están aquí casados. ¿Quiénes son los que están aquí con sus esposas? A ver, aquí tenemos a Gloria a Dios, tenemos a Joel con Irán, tenemos a Adriel con su novia. Lo que Dios les dio es una bendición. Y esa bendición no está en venta. ¿Oyeron? Raúl con Marisela. Esa bendición no está en venta. Dale valor a eso que Dios te dio. Los que son hijos de Dios, que estamos aquí, que somos hijos de Dios, tenemos una bendición incalculable. No la venda por nada. Por las mayores propuestas que te vaya a traer el mundo, que resplandezcan, que brille, que te pinten castillos en el aire. Tú no dejes eso. Tú no dejes a Dios por nada. Tú no dejes las riquezas del reino de Dios por la miseria de este mundo. Las bendiciones de Dios no están en venta. Escucha lo que dice la Biblia. La bendición de Jehová es la que enriquece. Es la que enriquece. Diga conmigo, es la que enriquece. Dígale que está a tu lado, es la que te enriquece, amado. Es la bendición de Dios, no es el dinero. No. No es el dinero, es la bendición de Dios la que te da riquezas abundantes. Esa bendición, por nada ni nada en este mundo la cambies y no está en venta. Vamos a orar.